tiene una larga trayectoria formando coaches, tuvo su propia escuela y un día decidió sumarse al ICP y está haciendo diferencia en su gestión. Laura además es colega triplemente, digamos, ¿no? Porque somos las dos abogadas, las dos mediadoras y las dos coaches. Laura está muy enfocada en la educación y ha escrito 2 libros donde habla del coaching y la educación, cuyos títulos no recuerdo, pero que está ahí en el currículum de Laura, así que, y en el flyer que ustedes han recibido como invitación. Y por sobre todas las cosas, Laura tiene una risa contagiosa, es buena compañera de viajes y de capacitaciones. Es muy lindo aprender con ella y de ella, así que espero que lo disfruten y le entrego toda la audiencia y todo el espacio para que nos cuente qué trae hoy. Bienvenida y gracias, Laura. No, muchas gracias, Mirna. Muchas gracias a Mirna por su trabajo de coordinación, gracias a Claudia por convocarme y por estas ideas de incluirnos, de capacitarnos, de formarnos juntos. No sé si se puede sacar el sonido de cuando ingresa cada persona, porque están diciendo, pero bueno. No puedo, estoy intentando desde la configuración, le pido disculpas, pero no puedo. Está bien, Claudia. Era simplemente por si se podía, tranquila, no hay problema. Bueno, la idea de hoy es que empecemos a repensar el aporte que el coaching puede hacer y ya está haciendo en diferentes espacios a la educación. Laura, respecto de las preguntas, las anotan en el chat y yo te las voy a ir compartiendo. Perfecto, perfecto, porque así se hace más dinámico y más interactivo. Entonces, como les decía, muchas de las cosas que vamos a escuchar hoy desde el espacio del coaching, ustedes ya las conocen. Hay una vuelta de rosca que se le da a la capacitación desde esta mirada cuando se hace aplicado a las organizaciones y a los espacios educativos. Para los que transitamos por el mundo del coaching, se van a ir dando cuenta que algunas de las cosas les suenan, son hiper similares, a veces cambia la terminología o la forma de aplicación, pero fundamentalmente son un montón de herramientas que nosotros ya venimos aplicando en las organizaciones y ahora está pensado para la aplicación en el ámbito educativo, tanto en las organizaciones educativas, en los equipos de dirección, para los docentes en sí mismos y en el intercambio en el aula, en donde lidera el docente particular o maestro un grupo de personas que nosotros vamos a ver desde nuestra manera de pensar la educación como un equipo de trabajo. Para empezar les voy a compartir un material que preparé, ustedes me van a ir diciendo si lo ven. ¿Lo vieron? No, no lo vieron, ¿verdad? No, te estamos viendo a vos todavía. Me están viendo a mí. Bueno, voy a arrancar entonces, sigo conmigo mientras busco el material. Entonces, el tema que yo les quiero decir es el siguiente. Supongamos que ustedes tuvieran que pensarse por qué en este momento del mundo, a nosotros los coaches se nos está ocurriendo que la educación puede ser modificada, mejorada o recibir el aporte desde el coaching. Entonces ahí lo que me parecería importante que pensemos, que era un poco la convocatoria. Silenció tu micrófono. Laura, se silenció tu micrófono. No se te escucha. Laura, ¿nos escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Entonces,
lo que les decía es esto. ¿Por qué pensarnos en el espacio del coaching para hacer un aporte a la educación? ¿Cuál es el contexto mundial que Laura, espérame un poquito. El asunto es así, chicos. Si silenciamos los micrófonos de todos, también silenciamos los de Laura. Necesitamos que cada uno silencie sus micrófonos. Hay mucho ruido, hay muchos micrófonos abiertos. Por favor, les pedimos, a ver si podemos, si lo conseguimos. Hay micrófonos abiertos. Lauri, ¿puedes chequear tu micrófono? Está silenciada. Está silenciada, Lauri. ¿Puedes dejar de compartir pantalla un segundo, Laura? A ver, ahí, si puedes hablar. yo lo tengo como... Ahí está, perfecto. ¿También? Bien, ahí estamos perfecto. Disculpen Bien. lo técnico. Bien. Yo voy a compartir pantalla, ¿ustedes me dicen? ¿Está ok? Está perfecto, Laura. Ponelo en presentación nada más. Muy bien. Quería hacerles ver esta pequeña cómic que tiene que ver con los niños a lo largo de su historia de aprendizaje. Podríamos nosotros mismos vernos, ¿no? A los 6 años le dicen, hazlo así. A los 8 años se hace así. A los 10 años siempre debes hacerlo así. A los 11 le decimos, elige tú. Y empieza la gran dificultad. ¿Cómo hago para elegir si no fui educado para elegir? Si fui educado para obedecer. Y en este contexto quería compartirles que el mundo que nosotros estuvimos viviendo hasta hoy, desde las oportunidades laborales, a partir de la revolución industrial, necesitaba gente que pudiera obedecer, que participara del mundo de las organizaciones y del mundo de la empresa y del mundo de la industria, formando parte de cadenas de valor, formando parte de una cinta sin fin donde cada uno desempeñaba un pequeño lugar. El mundo que viene para nosotros, según lo dicen los sociólogos, los filósofos y los historiadores, es un mundo totalmente diferente. En un contexto donde las oportunidades laborales en relación de dependencia van a cambiar en sus porcentajes como conocimos en el siglo XX, en donde el 80% de la gente trabajaba en relación de dependencia y el 20% de la gente era independiente. Esta fórmula 80-20 se presume que va a ser invertida en los próximos 30 o 40 años, en donde vamos a tener el 80% de personas trabajando y gestionando sus propios proyectos y el 20% en relación de dependencia, sobre todo con los avances tecnológicos y la robótica que va a reemplazar a mucha de la fuerza humana que hoy trabaja en relación de dependencia. Entonces, ¿qué nos pide el mundo actual? El mundo actual nos pide que preparemos personas para hacerse cargo de ese espacio de generación de valor en el mundo y gestar diferencia. Por eso necesitamos formar personas automotivadas, personas que sepan lidiar con un mundo en donde el elemento diferenciador va a ser la incertidumbre. Ya no más trabajos donde yo empiece a trabajar y me jubile, sino que indefectiblemente van a aparecer en mi vida
y en la vida del hombre espacios donde vamos a participar de diferentes equipos, de diferentes proyectos, muchos a través de esta misma tecnología que hoy nosotros estamos utilizando, vinculados y armados equipos que ya sucede hoy en diferentes partes del mundo, que nos obliga a una diferente forma de interactuar, a una diferente forma de relacionarnos, a una gestión emocional diferente, y hacer una apuesta de flexibilidad para poder adaptarnos a todos esos desafíos. Viendo el mundo desde esta perspectiva, empezamos a preguntarnos desde el espacio del coaching sobre la educación, porque creemos que ese es el espacio donde podemos aportar para colaborar con todas las competencias y habilidades que los coaches hemos ido desarrollando en las organizaciones, en el ámbito del deporte, y en cuanto a espacio hemos podido colaborar para aportar desde nuestra mirada en este momento a la educación y a la formación humana, para gestar personas que puedan tener las competencias emocionales, comunicacionales, de flexibilidad emocional, de pensamiento crítico y creativo, y las competencias propias del trabajo en equipo necesarias para enfrentar estos desafíos que el mundo que viene ya está proponiendo. Entonces, desde este espacio es que nos pensamos, y he hecho una investigación, y mucha gente en el espacio del coaching educativo viene investigando, otros aportes en otros lugares del planeta, en donde muchas de las del basamento teórico de nuestra disciplina. Hola, voy a hacer, estoy laburando y no me pude meter en la conferencia de coaching educativo de Laura. Una pena, pero bueno, te mando un besote, negra. Mucha de esta gente que nosotros estamos, que se ha investigado en estos temas, y hemos visto aportes en muchos países donde el aporte del coaching a la educación ya es un hecho. Países como España, países como Portugal, países como los escandinavos, como Finlandia y otros países escandinavos, ya utilizan muchos elementos de los que nosotros conocemos como coaching en diferentes espacios del mundo educativo, tanto a nivel inicial, primario, secundario, como terciario y universitario. Y un aspecto muy interesante es que estas competencias son enseñadas y diseñadas en las carreras de los docentes. Es decir, en la formación docente se enseña coaching para que lo puedan aplicar en la escuela, en la universidad, en los terciarios y en la secundaria. Entonces, Laura, perdón, una pequeña interrupción. Dale. Para facilitar, porque la gente me escribe en el chat, ¿podrías ponerlo en modo presentación? Porque estamos viendo en modo Filmina. En modo presentación. Esperá. ¿Sí? Lau, hola, soy Pau. Sí. Tenés que tocar donde dice Enable Editing, ahí arriba, y eso te va a permitir poner el modo presentación del PowerPoint. Estoy tocando. Sí. Ahí está. Fíjate que en el PowerPoint vas a tener el modo presentación, o creo que Shift F5 o F5, no me acuerdo, que pone modo presentación. Ahí. Ahí. Ahí está. Perfecto, esto es trabajar interactivo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Era la voz de Paula? Sí, soy Pau Fernández, hola. Gracias, Pauli. Muchas nada, gracias. eso. Bien. Qué bueno que es tener equipo. Qué placer. Hablando de competencias educacionales. Bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta que el coaching hace, a mi modo de entender, a la propuesta de la educación? Y a este cambio educativo que nos gustaría a todos tener dentro de muchos espacios educacionales que hoy están en danza. He elaborado 4 ejes, porque en el tiempo que nos convoca no quería extenderme, pero que me parecieron centrales para tomar esta propuesta, que tiene que ver con 4 ejes fundamentales. El coaching aporta a la educación metodologías centradas en las emociones, y cuando digo en las emociones es en el autorreconocimiento del mundo emocional
y cómo incide en mis resultados y sobre todo en mis espacios de aprendizaje, y las emociones en tanto que aprender a gestionarlas me permite gestar un mundo relacional más armónico, con mayores espacios de confianza y relaciones de confianza, para tener redes para gestar mis proyectos y las relaciones que me llevan a esos resultados que me propongo. Enseñar a aprender como un espacio en donde el docente, coach, va a poder colaborar con sus aprendices para que desarrollen aprendizajes y una relación proactiva y facilitadora con el aprendizaje que le permita aprender durante toda su vida. ¿Por qué? Porque parte de lo que se viene en el contexto actual y sobre todo en el contexto mundial que viene, es que vamos a necesitar rediseñarnos y aprender permanentemente para poder tomar nuevas ofertas laborales. No nos va a alcanzar con una sola profesión, con un solo oficio, además porque el planteo de vida, de vivir hasta los 60, 70 años, se va a extender hasta los 90 como expectativa de vida, y es difícil que ejerzamos la misma profesión durante 70 años. Entonces, vamos a necesitar rediseñarnos permanentemente, y en eso tenemos que tener un juicio, una relación con el aprendizaje positiva para poder atrevernos a nuevas experiencias de aprendizaje, tantas veces como sean necesarias para poder proyectar y vivir nuestra vida de una manera cómoda y valernos por nosotros mismos, autónomamente. Otro eje interesante para trabajar es la relación docente-aprendiz. Este es un espacio donde sinceramente creo que podemos aportar muchísimo, porque se trata de resignificar una creencia y un paradigma de relación. ¿Cómo creen ustedes o definirían la relación tradicional del docente con el aprendiz? A mi modo de entender, ha sido históricamente una relación bastante vertical, asociada a que alguien tiene el monopolio del conocimiento, por lo menos mayoritariamente, y que le enseña a un otro que está allí para aprender y repetir lo que se le está enseñando. Esta relación tiene que ser revista y reconsiderada, generando un mayor nivel de horizontalidad, democratizando esta relación para que se convierta en una relación en donde docente y aprendiz co-creen el conocimiento y co-creen el espacio de aprendizaje. Incluso las experiencias en otras regiones y en otros países, el espacio del Ministerio de Educación, supongamos al estilo de nuestro país, propone proyectos integradores, y el docente consensúa con sus aprendices de qué proyectos se van a ir haciendo cargo, qué proyectos juntos van a gestionar y qué contenidos van a ir investigando y gestando a lo largo del año escolar. Por lo tanto, estamos hablando de rediseñar esta relación, tomando además el valor enorme que tiene la gestión emocional en esta relación, como un contrato diferente que va a gestar este docente con este aprendiz. Un contrato en donde son corresponsables del aprendizaje. El joven empieza desde muy temprana edad a hacerse cargo de su espacio como aprendiz. Nosotros los coaches decimos que nuestra disciplina favorece el espacio creciente de responsabilización como parte del liderazgo personal y del liderazgo grupal. Y ahí creo que podemos hacer un aporte enorme para desafiar estas creencias que forman parte de generaciones que ya no necesitamos formar de la misma manera, y dar la bienvenida a nuestros amados millennials y jóvenes de las nuevas generaciones que necesitan docentes con quienes relacionarse con mayores niveles de paridad y en donde se hagan responsables de su educación
de su manera de aprender, reconozcan sus estilos de aprendizaje para poder aplicarlos luego a lo largo de su historia de vida, ya que esto va a ser central para que puedan adaptarse al ritmo cambiante de la sociedad que viene. Otro eje central es el liderazgo docente. Nosotros, siempre que preguntábamos qué es liderar, en el espacio del coaching decíamos o decimos distinguir para elegir. El espacio de elección, el espacio de decisión, es un espacio que creemos que el docente tiene que tomar. Hacerse cargo de su liderazgo, no solo dentro del espacio del aula, sino también en el espacio social y como directivo del espacio de la escuela, de la educación terciaria, universitaria. Cuando hablamos del docente como líder, lo vemos en varios aspectos. Como un líder cognitivo que va a proponer espacios de investigación y de conocimiento, como líder del aprendizaje, ayudando a los aprendices a que reconozcan sus fortalezas a la hora de aprender y conozcan también que no les es fácil aprender para gestar nuevos recursos. No a todos nosotros nos es fácil aprender las mismas cosas y menos aún de la misma manera. Algunos tenemos más facilidad para aprender haciendo, otros viendo, otros escuchando, otros participando en juegos y pasándolo a la vida. Por lo tanto, un docente atento a liderar al joven y al aprendiz marcará su fortaleza y le ayudará a superar lo que no lo es tan cómodo, de manera que geste nuevas estrategias de aprendizaje, las que le son más cómodas, para que el joven, para que el adulto, si estamos en el espacio de educación de adultos, pueda incorporar la facilidad y mejore su relación con el aprendizaje, de manera que tenga un estado de ánimo facilitador, no asociado a la frustración, al miedo, sino asociado a las ganas, al entusiasmo, a todo lo que nos lleva a tener ganas de aprender. El docente necesita como líder social, como ese referente cultural y social que nos cuenta en más de una oportunidad lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, que transmite esas inquietudes y que a la vez los lidera para llevar toda su energía, su potencia y su pasión hacia objetivos y metas concretos. Es interesante cómo como coaches podemos sumar al aporte al espacio del liderazgo comunicacional. Tenemos un montón de competencias comunicacionales que podemos transmitir a los docentes. Voy a nombrar algunas que ustedes conocen. Enseñarle a un joven a argumentar, a diferenciar lo que son sus juicios de los hechos y de los datos duros que fundamentan su argumentación. Permitirle aprender a escuchar, aprender a resonar emocionalmente mientras escucha. Enseñarle a coordinar acciones efectivamente. Aprender a decir lo que quiere, a pedir lo que necesita, a ofrecer lo que tiene para ofrecer y a gestar acuerdos con otros a través del diálogo, posibilitando la resolución de los conflictos dentro y fuera del aula. Esto es sumamente interesante para propiciar el crecimiento de nuestros jóvenes en un ámbito de protagonismo, de responsabilización, en donde estos elementos tienen que ser parte del cotidiano de nuestros jóvenes en su formación. El docente también necesita convertirse en un líder emocional. ¿Qué quiero decir con un líder emocional? Alguien que transmite emocionalmente
que transmite lo que siente de una manera auténtica y que se hace cargo de lo que les pasa a sus chicos, a los jóvenes o a los adultos con ese aprendizaje. Que facilita que los niños, los jóvenes y los adultos pongan en palabra lo que sienten relacionado con el aprender. ¿Qué me pasa con este contenido? ¿Qué me pasa con aprender matemática? ¿Qué siento? ¿Qué beneficio le encontrás? ¿Para qué puede servirte? ¿Qué es importante de aprender, en este caso, historia? ¿Qué sentís con este prócer y qué sentís con este otro? ¿Qué te mueve? Los anclajes emocionales son anclajes de memoria. Hoy sabemos que sin el recurso emocional, sin el transitar emocionalmente el aprendizaje no se fija ni se ancla. Y también sabemos, a través de las neurociencias, que todo aprendizaje emocional negativo, toda fijación o anclaje emocional de frustración, de miedo, de destrato asociado al aprender, complica, evita o posterga cualquier instancia de aprendizaje. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Laura, ¿conocés la educación Waldorf? Hay alguien que pregunta si tu propuesta se parece a eso. ¿A lo que acabo de decir? Tu propuesta, no sé. Sí. ¿En qué momento algo le resonó como para hacer ese comentario? Sí, la propuesta tiene que ver con todo esto que estuve contando. La propuesta de formación en coaching educativo tiene que ver con transitar estos ejes y estas habilidades si tuviéramos que estar haciendo una capacitación o un entrenamiento en cualquier espacio educativo. Estuvimos hablando al principio de un mundo que se nos abre como un espacio de incertidumbre y un mundo en donde necesitamos enseñar a nuestros jóvenes a lidiar con esa incertidumbre, a aprender a adaptarse y a gestionar sus emociones para acompañar los procesos de cambio que la vida propone, gestionar proyectos. Para que esto quede incorporado en el aprendizaje de nuestros aprendices, un docente como líder necesita trabajar sobre dos ejes, la seguridad-inseguridad y el eje incertidumbre-certidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Los seres humanos nos gusta aprender, nos gusta cambiar, pero eso nos genera mucha tensión sistémica. Miedo, frustración, nos saca de nuestra zona de comodidad, a veces nos divierte, pero a veces no nos divierte nada. Y en esa tensión muchas veces vamos hacia lo conocido, hacia lo seguro. En el espacio de aprendizaje, los coaches podemos ayudar a los docentes a que generen actividades dentro del aula que al mismo tiempo que ofrecerles el desafío de un aprendizaje nuevo, los hagan sentir lo suficientemente contenidos como para no entrar en pánico y poder transitar un espacio de aprendizaje hacia lo nuevo, hacia estos espacios de transformación que la educación propone, al mismo tiempo que en un espacio emocional contenido, para que seteen una buena relación con el aprendizaje. Yo les diría, ni tan cómodo ni tan fácil, que estén hiperseguros, ni tan difícil y tenso que la incertidumbre o la inseguridad se les haga insoportable. Entonces, preparé estas coordenadas para que sepamos que este va a ser más o menos el espacio de la flecha, donde nuestras actividades tendrían que estar orientadas en el desarrollo de la organización de una clase o de una capacitación, donde el coaching es considerado como parte del proceso de aprendizaje.
ahí deberíamos mantener al grupo aproximadamente. ¿No? Ni tan exigente que parezca imposible, ni tan fácil que sea demasiado cómodo. ¿Por qué? Porque en los espacios que va a transitar en la vida necesita también la tensión entre la seguridad y la incertidumbre para desarrollar nuevos espacios, nuevos proyectos y transitar nuevos equipos. Entonces acá aparece el coach y empieza a participar de los espacios educativos. Y estuve pensando, ¿qué aporte podemos hacer desde el coaching a la educación? Primero una pregunta, ¿no? El coach pregunta. Es parte de nuestra, siempre nos reímos entre los coaches diciendo que es una profesión maravillosa, que nos pagan por preguntar, no nos pagan por dar respuestas. Desde ahí ya somos un desafío para el espacio docente, incluso cuando nosotros como coaches ejercemos la docencia, porque estamos seteados para convertir la afirmación en una pregunta, y ver ahí qué se construye entre el aprendiz y nosotros. Entonces, cuando vayamos a desembarcar en una empresa educativa, en una organización orientada a la formación de personas, de cualquier estadio, tanto directivos como docentes, como en el espacio de formación de jóvenes. ¿Vamos a pensar por ellos o con ellos? Primer espacio de relación, de desafío, de la manera de plantearnos frente al armado de una capacitación, frente al armado de un espacio con directivos docentes. Esto de tomar esta pregunta como parte de la metodología de aprendizaje que el coaching tiene para aportar en el espacio educativo. La indagación como método, la pregunta como recurso primordial. Entonces voy a pensar con ellos cómo armar lo que necesitamos para la educación que necesitamos. Entonces pensé que el coaching desafía el rol del docente como experto que resuelve y que tiene respuesta para todo. Como hablábamos antes, este es un desafío que trae el coaching al rol del docente. Y esto genera vértigo, porque mueve al maestro, mueve al profesor, mueve al directivo de un rol histórico conocido, un rol central, ¿no? Si algunos de ustedes van o han ido a la Facultad de Derecho o a otras facultades históricas, de estas de las más viejas, más antiguas, van a ver que había hasta tarimas donde estaban los sillones en donde se sentaban los docentes, ¿verdad? Nos tomaban examen con bolillero, pero sobre una tarima. O sea, quedaba claro que ellos estaban en un escalón por encima de los aprendices, como en un escenario. Y desafiar este rol para los docentes es un espacio de incomodidad, es un espacio vertiginoso, en donde podemos como coaches ayudarlos a rediseñar qué lugar ahora quieren ocupar, qué estilo de líderes quieren ser dentro del aula. El coaching también invita y acompaña a directivos y docentes a convertirse en líderes de equipo. Aquí nuestra disciplina tiene enormes posibilidades de aportar. Venimos trabajando hace mucho tiempo en la formación y el acompañamiento y formación de equipos. Equipos deportivos, equipos empresariales, equipos de todos los niveles de las empresas y ahora equipos dentro del espacio educativo. Entonces, nuestra función es acompañar, y en este acompañar, el directivo y el docente van a empezar a modelar este acompañar como parte del proceso de generación del liderazgo de equipos. El líder en un equipo es fundamental y su función es fundamental.
pero parte de la función de un líder de equipo es promover la participación y cooperación activa de los miembros de ese equipo, y que sean responsables y activos aportantes al equipo, y responsables y activos promovedores de los resultados que ese equipo quiere obtener. Por lo tanto, la delegación, la confianza, la coordinación de acciones, la distribución de roles, va a ser parte del aporte que nosotros podemos hacer a los equipos de dirección dentro de las escuelas o cualquier espacio educativo. El coach genera desarrollo y crecimiento de los miembros de los equipos, enfocándolos en metas comunes. Es muy fuerte la diferencia que ocurre en cualquier organización cuando se fijan metas en forma constructiva y cooperativa entre los diferentes niveles de la organización, y esa organización se enrola detrás de una meta común. Si esto lo hacemos dentro del espacio educativo, va a haber coherencia, armonía de trabajo conjunto, el docente se va a sentir acompañado por el directivo va a saber que su meta es enrola a sus docentes y en definitiva a los jóvenes que forman parte del proceso educativo. Y finalmente el coaching propone un aprendizaje que está orientado a gestionar resultados transformadores. No solo resultados de acción, no solo los resultados propios como nosotros hablaríamos de un aprendizaje de primer orden. Cambio la acción, cambio el resultado. Aprendo matemática, generé el aprendizaje necesario y me sale el resultado que mi profe quiere que me salga. No solamente eso, sino un aprendizaje transformador del ser. Es decir, que gestionemos docentes que estén orientados a la tarea, orientados a la generación de conocimiento técnico de sus educandos y al mismo tiempo orientados a la formación de personas que sepan conocerse, gestionarse emocionalmente, relacionarse, dialogar y poner en palabras incluso las emociones que más los afectan. Esta es una tarea para la que muchos docentes, yo he conversado con muchos de ellos, he visto estadísticas, juzgan que tienen que ser entrenados. Muchos de ellos no han sido entrenados en los espacios de formación docente para gestionar estos aspectos. Muchos de ellos lo hacen y muy bien intuitivamente, porque tienen muchas habilidades, lo hacen muy bien la educación inicial. No siempre lo hace la educación secundaria, por ejemplo. No siempre lo hace algunos grados de la educación primaria, y menos los espacios terciarios o universitarios. Ahora, me puse a pensar cuando hablaba esta presentación, digo, ¿en qué podemos nosotros gestionar como coaches, para nosotros como oportunidades incluso laborales? ¿Desde dónde podemos tomar experiencia, tengamos o no el expertise en coaching educativo? Entonces digo, hablar de coaching educativo es hablar de coaching ejecutivo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los mandos medios, con los directivos de diferentes organizaciones. Ahora esa experiencia adaptada al ámbito educacional nos viene para hacer este aporte, porque no deja de ser una organización donde hay ejecutivos y directivos que necesitan acompañamiento. Hablar de coaching educativo es hablar de coaching grupal y de coaching de equipos. Es decir, aprender a gestionar el liderazgo grupal y el liderazgo de equipos. Y en esto tenemos mucho que aportar porque venimos transitando por esos espacios hace ya bastantes años, del siglo pasado, 1970, debemos estar en los 40 años de vida de nuestra profesión.
Ya me siento antigua cuando digo eso, les cuento, que esto de que hayamos empezado en el siglo pasado. Bien. El coaching educativo es hablar también del desarrollo de habilidades de coaching y capacitación. Es decir, se abre frente a nosotros, además, un maravilloso ámbito de trabajo y de oportunidades y de posibilidades para gestarnos nuevos espacios de participación, donde podemos incidir para transformar y además para aprender nosotros también habilidades que la pedagogía y que los docentes nos pueden aportar. Es generar un líder coach y un docente coach, como está pasando en otras partes del mundo, en donde los directivos, dentro de los espacios de educación y de formación docente, generan habilidades de coaching, los docentes para el aula y los directivos para manejar las instituciones educativas. Y el coaching organizacional, si nos contrataran para gestionar todo el intercambio relacional dentro de una organización educativa, desde el directivo, el docente, los alumnos y los padres, formando parte de la institución, en donde podemos hacer un aporte sumamente importante para poder gestionar este tipo de relaciones. Mirna, ¿vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Vos sabés que hicieron una pregunta acerca de la disciplina. ¿En qué eje entraría o cómo entra en tu propuesta la disciplina? ¿El coaching decís? Entiendo que la pregunta te la hacen respecto de la disciplina adentro de la escuela, Ok. el abordaje acerca de la disciplina, ¿no? Y apareció esa pregunta cuando mostrabas los ejes, Lau, de la incertidumbre y de la seguridad, y creo que era cómo se relacionaba con esos ejes. Bien, interesante. Gracias por la pregunta. En el modelo de coaching educativo, cuando hablamos de contención emocional y de gestión de las emociones, el liderazgo del docente es no solamente contener, gestionar y poner las palabras, sino que una vez que el niño, el joven, expresa su emocionalidad, es ayudarle a poner un límite a su propia expresión. Es muy interesante las experiencias que se hacen asociadas a eso, asociadas a que la gestión emocional a la vez implique que el liderazgo del docente le ayude al niño o al joven a reconocer los límites y el límite que significa el otro, porque es educación en valores, no es solamente educación emocional. Y los valores se transmiten a partir de la convivencia que el docente hace con el niño. Entonces, hay un claro espacio de enseñanza en donde se trabaja mucho la diferencia entre acuerdo y regla, entre acuerdo y norma, entre las normas y los valores que vamos a respetar dentro de un espacio, que en este caso es el espacio del aula, y los acuerdos que sí vamos a poder ir generando, y en su caso podrán ser cambiados a medida que los redefinamos. Porque esto es un espacio de formación, por lo tanto, no es lo mismo que la educación de adultos, aunque a veces tiene algunos rasgos parecidos. Entonces tiene que estar muy clara la diferencia entre la regla y el acuerdo. Y esto, muchas de las reglas son dadas y explicadas, y después el disentir del joven va acompañado de estas competencias emocionales para que pueda disentir respetuosamente y aceptar que hay cosas que se pueden acordar, pero hay cosas que hay que aceptar. Esto forma parte del fundamento del coaching educativo como característica propia. No sé si respondí a quien hizo la pregunta. Dicen que sí, que se entendió perfectamente, que mil gracias. Buenísimo, súper claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuando me puse a estudiar el proceso del coaching educativo y cómo
se genera la apertura de un proceso de educación que respeta algunos ejes del coaching en la construcción y en la co-creación del aprendizaje, aparecen algunos ejes que a todos nosotros como coaches nos van a resultar conocidos en función de las competencias sugeridas y que forman el cuerpo, la médula de nuestra profesión, en este caso en relación con la International Coach Federation, ¿no? Porque las competencias que nosotros nos vamos entrenando, muchas de ellas aparecen en estas fases de iniciación y de formación educativa. Entonces, primero se gesta cuando el docente arranca en el aula, arranca con un curso, o un coach empieza un proceso en un grupo directivo. Empezamos con la gestación de un contrato o un acuerdo. En el ámbito del aula, el docente comparte con sus alumnos tareas que ya tienen predefinidas, núcleos de contenido de conocimiento que ya el Ministerio de Educación dio como básicos. Pero la manera de aprenderlos, la manera de interactuar con ese conocimiento, el orden que a veces se le puede dar o las prioridades, puede formar parte de un acuerdo, de un contrato gestado entre los alumnos y el docente. El docente ahí va a hacer un ejercicio de proponer dentro de las temáticas que sí hay que tratar, que sí hay que conocer como núcleos básicos, incorporar posibilidades para que empiece a haber un espacio de elección, en donde hay opciones, hay posibilidades de elegir. Tenemos que estudiar a San Martín, muy bien, pero ¿lo vamos a hacer de qué manera? ¿Qué actividades vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad escénica, vamos a usar el teatro, vamos a disfrazarnos, vamos a actuarlo, vamos a escribir algo en particular, alguien va a hacer una poesía, en fin, hay maneras muy diferentes de accionar. Y la manera de incorporar el conocimiento también es muy diferente. Cuando hablábamos de la tarea y lo técnico, son estos contenidos que sí o sí hay que aprender. Pero después está el contenido asociado al ser, a la gestión emocional del joven, donde, ¿qué es importante para él de aprender matemática o música? ¿Qué le pasa con un determinado prócer? ¿Le gustaría? ¿Qué valores le representa a él ese prócer determinado, Belgrano, supongamos, y qué referencia tiene para su vida? ¿Qué es de importante la vida de esa persona? ¿Qué puede aprender de la vida, de los errores de esa persona? Entonces, empieza a ser un aprendizaje integrado en valores y en conocimientos técnicos. Nosotros, como primer competencia, hablamos siempre de la generación de un acuerdo, ¿verdad? Para poder tener una sesión de coaching con algunos de nuestros clientes. El segundo es la construcción de relación. En todo lo que trae como aporte el coaching a la educación, y los buenos docentes lo saben perfectamente y lo han estado aplicando desde siempre, una relación de intimidad o de confianza gestada entre el aprendiz y el docente es básica a la hora de facilitar o complicar el aprendizaje. Si una relación de confianza y de intimidad existe, un niño, un joven casi puede aprender cualquier cosa, incluso lo que no es parte de sus fortalezas. Si esa relación se complica, al mismo tiempo se va a obstaculizar el proceso de aprendizaje. La relación entre el docente y el aprendiz es fundamental a la hora de construir conocimiento y aprendizaje. Y de gestar la relación entre esa persona y el aprender. Entonces, esto también es una competencia hiperaplicable y fundamental para la gestación del espacio de aprendizaje. Junto con generar confianza y generar intimidad, se trata también de este aporte auténtico y emocional que el docente trae y pone a disposición.
este ser genuino, este ser auténtico, que cuando tiene que decir que no sabe, lo declara, y no se siente mal por decir que no sabe, porque ya aprendió como docente que no tiene por qué tener todas las respuestas, y que pueden juntos construir una respuesta si no la supieran. Un tercer eje que también tiene que ver con nuestras competencias de coaching y que podemos compartir con la docencia es trabajar sobre la experiencia concreta, sobre el reto, sobre el desafío, trabajar sobre esa situación que hay que resolver, a la que nosotros llamamos quiebre. Y esto tiene que ver con que tomemos la experiencia, el error, la dificultad, para trabajarla y superarla con las habilidades que podamos sumarle al niño, al joven, y en este caso el docente. Otro elemento es la observación reflexiva o insight, ¿no? Esto que, vista la experiencia, vista la dificultad, visto el error, esta interacción en donde, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿Qué espacio de generación de conciencia hay ahí para el joven? O para el adulto que esté transitando por un espacio de educación. Ese insight, este darme cuenta, este tomar conciencia como parte del proceso de aprendizaje. Porque estamos hablando de que en el aula no solamente vamos a trabajar contenidos técnicos, sino también contenidos de relación. Entonces, ¿qué dificultad tengo en relacionarme con mi docente o con otros docentes del espacio? ¿Qué dificultad o no tengo de comunicarme con algún compañero? O con participar o no participar en los equipos, o con hacer trabajo en equipo, o prefiero hacerlo solo. Entonces hay un montón de interacciones donde estas competencias van a ser de suma utilidad. Una vez que se hizo esa observación, el docente trabaja en la generación de un nuevo pensamiento, de un nuevo punto de vista, de otra manera de ver lo mismo. Y en esto se propone en el coaching educativo el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Aprendiendo a trabajar con sus compañeros para que ellos, y a escuchar el aporte de otros que miren esta situación que estoy transitando de dificultad en el aprendizaje, o dificultad en la relación, o dificultad en expresar mi enojo o mi frustración, con el aporte de otros. Otra competencia muy interesante que se pone en juego es el aprender a reconocer la transformación del individuo y las acciones, ¿no? Finalmente, este aprendizaje, este compartir, este darme cuenta, este ver otras posibilidades, tiene que generar en el individuo una transformación de sí mismo y de los resultados que ponga en juego. Y finalmente, gestar la revisión del aprendizaje, nuevamente, para ver dónde estamos ahora después del primer punto de partida, ¿no? ¿Cuál fue la brecha o el espacio de desplazamiento entre donde empezamos y donde estamos ahora? Como seteando el logro, ¿no? Como podrán escuchar, estas competencias nosotros las trabajamos todo el tiempo en el espacio de nuestras sesiones de coaching. Y pueden ser un enorme aporte para el trabajo permanente dentro de un aula cualquiera sea, o del espacio de dirección, si estamos trabajando con equipos directivos. ¿Estamos bien hasta acá? Laura, voy a aunar dos preguntas. Sí. Ambas tienen que ver con la participación de los padres. ¿Cómo se mira, digamos, en tu propuesta la participación de los padres y cómo ayudar cuando el entorno familiar del aprendiz no existe o es muy insano o hay situaciones de mala alimentación? Eso mirando la familia y los padres, ¿no? Y otra pregunta que hicieron es, ¿quién pide el coaching en una institución, ¿no? ¿Cómo llega el coaching a la escuela? Te dejo esas dos inquietudes y seguimos conversando. Bueno,
Con respecto a cómo hacer con el trabajo de los padres, este es un espacio de mucho desafío para la comunidad educativa. No solamente en situaciones aparentemente de riesgo, de niños o jóvenes que estén en situaciones de riesgo. En general es un espacio que se ha convertido en una zona de dificultad de relación entre los directivos, los docentes y los padres. Ahí necesitamos muchos elementos tanto de habilidades de gestión emocional como comunicacionales para poder transitar ese espacio. Entonces, ahí el coaching puede hacer el aporte en la formación de directivos y docentes para facilitar esa relación. ¿Qué sucede habitualmente? Que las personas, de las experiencias que yo he tenido contacto con escuelas, con establecimientos en situaciones marginales, en donde se ha hecho experiencia con algunos de los ejes del coaching, se ha generado espacios de transformación de los niños, de manera tal que la escuela se convirtió como en su casa. Y a partir de ahí, los chicos generaron espacios de transformación en algunos de sus hogares. En otros, claramente, va a tener que haber derivación de otros profesionales u otro tipo de intervención. Pero el trabajo está centrado, ese es el espacio en donde el liderazgo docente es central, porque se convierte ese docente a veces en el único referente promotor de progreso y de promoción personal que tiene el joven. Entonces, sacarlo al docente del espacio del juicio y de que pueda haber posibilidad, y que generalmente lo hacen, porque muchísimos de ellos trabajan. Yo he participado en una escuela, en una experiencia que se hizo con este tipo de elementos tomados de una escuela de Boston, que trajeron a una escuela primaria que está inserta dentro de la villa de Lugano, y el espacio de interrelación y de actividades artísticas han sido centrales, junto con la comunicación y los ejes de gestión emocional, para sacar a los chicos de esos espacios de dificultad. Ahí se nota un trabajo en la diversidad, en la aceptación del otro, en ver posibilidad, que es fabuloso, de docentes entrenados en este tipo de técnicas que han ido a formarse afuera, porque lamentablemente nosotros no tenemos todavía en nuestra escuela, en la formación de docentes, este tipo de ejes de instrucción. Esperemos que pronto sí. Y la otra pregunta era relacionada con ¿qué, Mirna? ¿Con quién pide el coaching en una escuela? Bien. Y ahí te sumo cómo trabajar en una comunidad educativa poco motivada, incluso problemas interpersonales, dice Graciela, pregunta. Bien. Bien. El coaching en la escuela puede entrar por diferentes niveles. Yo conozco docentes que, hablando con algún directivo, y docentes que estaban ellos formados, o habían empezado a formarse como coaches, entonces empezaron a aplicar desde el espacio del aula sus nuevas distinciones, generando nuevos resultados, y entonces han sido convocados incluso por los directivos para darles charlas, para transmitir, para expandir esta manera de trabajar dentro del aula. Hay muchas instituciones educativas que los directivos toman contacto con el mundo del coaching, ya sea en forma directa o indirecta, por el espacio de la empresa, o por la literatura que empieza a ver, o porque empiezan a interesarse por proyectos de otros países, y convocan, contratan a un coach para que les haga el diseño de una capacitación,
para empezar a darla a los directivos y de los directivos a los docentes. Entonces, la verdad es que podemos ingresar por diferentes puertas, desde el docente, desde los directivos. Está pasando que hay algunos movimientos asociados a la educación pública, y en algunas escuelas públicas o municipales, o que están empezando a ver algunos talleres con características de esto que yo estoy hablando, de estos ejes, para empezar a formar docentes en algunos talleres a distancia, y tímidamente empieza como a incorporarse en el proceso de la escuela. Y con respecto al tema de la motivación, ha habido durante estas últimas décadas, a mi juicio, por lo menos en nuestro país, una gran descalificación y desvalorización del rol docente, y los contextos no han ayudado ni a la formación, ni al progreso, ni a valorar el rol, y en gran medida, como comunidad, como comunidad educativa y como nación, no le hemos dado la prioridad y el valor que la educación tiene en la formación y en el progreso. Me parece que no lo hemos entendido como un espacio de generación de valor, sabiendo que los países de punta en el mundo, los países de lo que nosotros llamamos primer mundo, lo que venden es tecnología, y vender tecnología es vender valor agregado por gente que sabe, estudió, preparó, agregó valor, y esa hora hombre es muy calificada y muy costosa. Entonces, necesitamos revalorizar todo ese espacio. Esto es un aporte, es como si yo les dijera una semilla para empezar a sembrar. La verdad que para generar mayores espacios de motivación y generar la conciencia de meta, de objetivo de trabajo, de sentido, necesitaríamos trabajar en varios espacios dentro de la comunidad educativa. Y en gran medida tiene que ver con revalorizar el rol y el rol social que el docente tiene en nuestra comunidad. Y sucede, una vez que ingresa esta manera de ver la realidad, empiezan a pasar este tipo de cosas. Es como que muchos de los docentes tienen todavía mucha vocación y mucha pasión. Los que no, cuando este tipo de ejes empiecen a incorporarse dentro de las formaciones de la carrera docente, se sentirán como sapo de otro pozo. Pero la mayor parte de los docentes conservan vocación, solo que necesitan, como decimos los coaches, que les soplemos las brasas, que les demos un poquito de aire a esas brasas para que tomen fuerza, con capacitaciones pagas, dándoles nuevos elementos, diferentes etapas de instrucción, capacitación. Así que creo que hay mucho por hacer. Por eso me parecía muy importante que tengamos esta posibilidad de reunirnos a repensarnos en estos espacios, porque es un mundo, un espacio en que todavía los coaches hemos ingresado muy tímidamente, y creo que tenemos un aporte enorme para hacer, para motivar, para volver a apasionar, para generar espacios de liderazgo, para generar valor dentro de nuestras experiencias en otros campos, y sumarnos al conocimiento que los docentes nos pueden regalar. ¿Alguna otra pregunta, Mirna, por ahí? No, lo que hay es reflexiones, ¿no? ¿Cómo podemos transmitir pasión en los alumnos cuando no tenemos pasión por enseñar? Bueno, ahí hay un principio básico que es: no se puede dar lo que no se tiene. También preguntan si hay alguna formación ya específicas, así como hay coaches médicos o coaches con nutrición, o colegios con nutricionistas, o colegios con médicos, si no habría que hacer una formación especial en coaching educativo y que las escuelas tuvieran también coaches, ¿no? Sí. Bueno, coaches, a preparar programas y empezar a moverlos. Por eso estamos en este espacio.
Tenemos toda la posibilidad, muchos coaches somos docentes también, así que a generar espacios, a unificar programas y empezar a proponer y a liderar. Y el gobierno de la ciudad también propone programas para ofreciendo el coaching en la educación. Yo en este momento estoy trabajando en un programa para el gobierno, en donde se está trabajando en temas relacionados al liderazgo y herramientas de coaching para aplicar en el aula exclusivamente. Efectivamente, efectivamente. Por eso hay muchas buenas noticias, y este es el espacio para darlas, porque a veces no nos enteramos de cuánto se está haciendo y se está avanzando. Hay proyectos en un número interesante de escuelas como para ver después generar masa crítica, para empezar a moverlo y que se convierta en parte de la currícula docente. Esto que les muestro en esta filmina del coaching educativo grupal tiene que ver con las fases de inicio de un curso. Lo quise traer a modo de ejemplo porque a todos ustedes les va a resonar, ¿no? Cuando ingresamos en un aula y tenemos un curso y ingresamos allí por primera vez, los lineamientos del coaching educativo nos permiten definir algunas etapas de este proceso, ¿no? Definir la tarea primaria del curso o del grupo en el que vamos a tomar intervención, es decir, cuál es nosotros diríamos la currícula básica, los fundamentos básicos que van a tener que ser transmitidos, y esto compartirlo con los alumnos. No importa que sean pequeños, siempre hay una manera de decir en el lenguaje cuál es la propuesta y los conocimientos básicos que vamos a tener que estar desarrollando a lo largo de nuestro programa de trabajo. Segundo, establecer la visión, la misión y los valores de este curso. Es decir, ¿cómo nos gustaría vernos a fin de año? ¿De qué misión se puede hacer cargo en el colegio? ¿Qué valores nos representan? Y se empiezan a familiarizar con este lenguaje, ¿no? Empiezan a saber que para llevar adelante un proceso de aprendizaje, para llevar adelante un proceso de transformación, hay valores que están en juego, se juega mucho con dibujar cómo nos vamos a ver a fin de año, con ver de qué nos vamos a estar haciendo cargo, pequeñas misiones que toman los chicos y los grupos escolares, para tomar conciencia del sentido, ¿no? Marcar objetivos para el curso, objetivos concretos que ellos propongan, setear expectativas con cada alumno y con el grupo, es decir, que se genere un contrato psicológico, psicoemocional, entre el docente y cada alumno, y entre el docente y el grupo, para juntos ver qué expectativas de aprendizaje vamos a poder ir desarrollando, las individuales y las grupales. Y después ir midiendo los avances. Y pautar con el equipo las reglas y los procesos, las reglas y los acuerdos. O sea, como verán, hay muchos elementos que nosotros utilizamos habitualmente en los espacios organizacionales que también pueden ser modificados y adaptados, utilizados en el espacio del aula. Así como uno de los ejes que estuvimos conversando tenía que ver con el liderazgo del docente, otro eje central es enseñar a aprender. Y entendemos enseñar a aprender como la habilidad del individuo de perseguir y persistir en el aprendizaje a lo largo de su historia. ¿Cuál es el fundamento del aprendizaje continuo? Hoy tenemos la bendición de todas las investigaciones en neurociencias, la neuroplasticidad, que es esta capacidad que tiene nuestro cerebro de moldearse a través del aprendizaje, formando nuevas redes neuronales en la experiencia de aprendizaje.
¿Qué tiene esto de maravilloso? Que aprendemos hasta el último momento de nuestras vidas, si así lo queremos, y que no solamente cambia nuestra mirada, se nos abren nuevos horizontes, sino que hasta se modifica la morfología, la forma de mi cerebro, porque mis conexiones neuronales se modifican en mi aprendizaje permanente. Y hay dos tipos de neuroplasticidad, ¿no? Nosotros en el coaching, a mí me encanta que lo que más me rompió la cabeza desde que empecé a estudiar coaching, tenía que ver con esto de aprender, ¿no? De que cada experiencia de vida, me gustara o no me gustara, implicaba una oportunidad de aprendizaje. Y que en la medida en que yo aprendiera, iba a tener más posibilidades de acción y más elementos para actuar creativamente en el mundo, ¿no? Y no repetirme, empezar a salir de esos círculos en donde girábamos como un hámster en la ruedita. La neuroplasticidad nos dice que si insistimos en el espacio del aprendizaje, se crean y se amplían nuestras redes neuronales todo el tiempo. Al mismo tiempo que nos dice, en la neuroplasticidad negativa, que si no usamos, que si no laburamos, que si no queremos aprender, se elimina lo no utilizado por la entropía, que es esta ley del cerebro que tiene que ver con que con no gastar energía inútilmente, se deja de utilizar. Así que cuando alguien dice que no puede aprender, hoy toda la biología nos contradice, ¿no? Y le podemos contar a los jóvenes o a las personas del espacio de aprendizaje que nuestro cerebro puede aprender plásticamente todo el tiempo y puede adaptarse a nuevas posibilidades todo el tiempo. Así que me pareció una linda grajea para fundamentar esto de que podés seguir aprendiendo todo el tiempo. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que promociona el coaching? Es un aprendizaje vivencial o experiencial, que implica siempre 4 fases, ¿no? Para que se complete todo el ciclo de aprendizaje. Esto que estoy diciendo, muchos docentes les va a recontra resonar porque ya lo tienen estudiadísimo. Es la experiencia concreta del aprendizaje, una actividad cualquiera que yo dé de aprendizaje, te digo, bueno, quiero que dibujes, que esto se utiliza mucho, que dibujes tus objetivos de trabajo durante este año. Bien, ahora, en esta experiencia de aprendizaje, la reflexión posterior, ¿qué te pasó cuando estuviste dibujando estos objetivos para tu año de trabajo? Luego, la generalización, es decir, ¿habitualmente te pasa esto cuando estás en una experiencia de trabajo, en el aula o en la vida? Y finalmente ver que esa generalización es aplicable a otras situaciones. ¿Y por qué es importante que veamos esto? Porque tiene que ver con completar un espacio de aprendizaje para que el docente que entra en contacto con el joven o con el adulto sepa que si quiere que el círculo de aprendizaje se convierta en algo aplicable a la vida del individuo, tiene que transitar por estas 4 fases. Entonces, reconocerse e integrar, ¿no? Hay 2 maneras básicas, muy básicas, discúlpenme los pedagogos de las muy básicas, los más teóricos, y yo aprendo experimentando en forma activa. Y en esto, en mi contacto con el aula, en mi contacto con los adultos, tengo que saber que dentro de la gente que aparece en mi espacio de educador, hay gente que es más activa, hay gente que, o sea, que tiene que poner el cuerpo cuando está aprendiendo. Son activos, si no se mueven, si no hacen, no aprenden, se aburren. Hay personas pragmáticas que lo que quieren saber es si eso funciona. No les importa tanto el fundamento teórico, sino saber si eso sirve y funciona. Son los chicos que nos preguntan, ¿y esto, señor, para qué sirve?
tengo que tener una respuesta, porque si él entiende para qué le sirve, va a tener más ganas de aprender. Están, y si me permiten, estamos los teóricos. Yo necesito tener fundamento teórico de lo que me están transmitiendo. Y los hay. Hay un número de personas que necesitan fundamentación teórica. Y luego están los reflexivos, que son estas personas que sobre la experiencia generan una reflexión introspectiva, un análisis interno para asimilar el contenido. Bien, el aprendizaje vivencial, el aprendizaje sugerido por el coaching es que toda actividad que desempeñemos esté pensada para los activos, para los pragmáticos, para los teóricos y para los reflexivos. Tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Es como cuando vemos programación neurolingüística, ¿no? Tiene que haber algo para los auditivos, una voz que cambie de tono, una música, ¿no? Una cadencia, tiene que haber imagen y tiene que haber poner el cuerpo, y sentidos y emocionalidad para que el aprendizaje se complete y yo lo pueda aplicar, que es el objetivo de todo aprendizaje. Bien, estamos y 20 pasadas, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, Mirna? Hay una pregunta muy técnica para mis distinciones que dice, ¿qué diferencia existe entre coaching educativo y neurodidáctica? No sé si... Sí, tiene que ver fundamentalmente con el origen, se van a fusionar. El coaching educativo viene desde el espacio del coaching como disciplina en el aporte a la educación. La neurodidáctica viene de los aportes de las neurociencias. Lo que está pasando últimamente es que algunos elementos de coaching y de la neurodidáctica empiezan a fusionarse para mejorar la función y el rol docente en los diferentes espacios donde interactúan. Es como muchas veces, ahora nosotros en el espacio del coaching organizacional también estamos investigando sobre neuromanagement o neuromarketing, que son nuevos espacios que las neurociencias aportan a esas disciplinas troncales. Es como diferente origen, todas pueden sumar a mejorar nuestra calidad docente. Preguntan, ¿dónde podemos continuar nuestra formación en coaching educativo? Bueno, interesante, va a haber que armar una formación. Vayan poniéndose a tiro, que ahí hay muchos, acá hay mucha gente interesada, así que escuchamos ofertas para que vayan formando. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Todo el mundo dice, sí, por favor, a que haya una formación en coaching educativo, pero por el momento no tengo más preguntas. Bueno, muy bien. Preguntan por el material. A ver, Laura, para calmar la ansiedad, esta conferencia está siendo grabada, luego les vamos a compartir el link o lo van a poder encontrar en Facebook o en la página de la ICF. Bien. Sí, y el material, lo que necesiten, no sé si ustedes en la grabación mismo está, que es el material que hemos estado preparando. Lauri, sí, mi amor. La grabación va a estar subida a partir de mañana en la página de ICF y en el canal de YouTube de ICF. Allí también van a tener la presentación porque va a estar todo el video. Pero a su vez, cualquier consulta lo pueden hacer a través de Educación Continua y esa consulta se va a derivar siempre al orador. Bien, muchas gracias. No quería dejar de transmitirles que dentro del espacio de la metodología centrada en las emociones, el coaching aporta, el entrenamiento de la escucha del docente es fundamental, no solo como recurso de comunicación, porque el coaching propicia la escucha como liderando la comunicación humana, sino para el espacio de aprendizaje, ¿no?
A mí me gusta mucho saber que la escucha es una habilidad que se entrena, y que así nos convertimos en una mejor antena, ¿no? Y hay una actividad muy sencilla que cualquier docente puede desempeñar en el aula, que es escuchar lo que el joven o el niño dice, pero además escuchar lo que no dice. Darse cuenta y preguntarle lo que siente, y también el docente escuchar en qué resonó en su sentir con lo que escuchó del niño, y preguntarse todo el tiempo para qué le contó lo que le contó. Estos 4 niveles de escucha son fundamentales para estar atentos a lo que el niño, el joven me quiere transmitir. Lo que dice, lo que no dice, desde qué emoción lo dice, qué sentí yo cuando me lo dijo, y preguntarme para qué me lo dijo. ¿Cuál fue el sentido de esa comunicación? Y más prestar atención cuando pareciera que no tiene nada que ver con nada lo que me acaba de decir. Porque para algo me lo está comunicando. Y vuelvo, a veces el único referente que tiene el niño o el joven es el docente. Porque no hay espacios a veces en sus hogares para contenerlos, para escucharlos y para darles una respuesta de contención. Entonces, a veces la única respuesta de contención, la única pregunta para que él entre en contacto con su mundo interno se la hace un docente preparado, porque tal vez está en un espacio con padres, con un grupo familiar que no puede dar respuesta, que no puede contenerlo y que solo lo ayuda a generar conductas defensivas. Bien, algunos valores para ir terminando, ¿les parece? En la relación entre el docente y el aprendiz, volver a transmitirles lo fundamental de aprender desde la experiencia, que no sea solamente aprendizaje teórico. El aprendizaje solo teórico es un aprendizaje superficial. Todos hemos pasado por la experiencia de estudiar como locos 2 o 3 días antes o la noche anterior. Son conocimientos que nos quedan pinchaditos con alfileres y que después se van una vez que rendimos nuestro examen. En cambio, si ese aprendizaje drenó al cuerpo y a la emoción, es difícil que nos lo olvidemos. Convertirnos en docentes auténticos que se atreven a declarar, no sé, dale, vamos por eso, busquemos juntos, investiguemos, ¿no? Que el poder del liderazgo del docente no esté basado solamente en el conocimiento, sino también en su pasión y en su ser personal. Que ayude el docente a generar en el espacio del aula trabajo colaborativo. El otro no es, mi compañero de clase no es un adversario, es una posibilidad para que coopere con mi propio crecimiento, y eso se fomenta. No nos nace, menos cuando el ambiente en el que nos criamos fue un ambiente hostil. Esa devolución de la cooperación, de la colaboración, del trabajo en equipo, del contar con el otro, de gestar vínculos de solidaridad, pueden ser propiciados por un docente apasionado con lo que hace. Desarrollar pasión por el aprendizaje. Antes preguntaba a uno de ustedes, si yo no siento pasión por lo que hago, la verdad les digo con una mano en el corazón, dedícate a otra cosa. No se puede ser docente si no se tiene pasión. Es muy complicado transmitir lo que no se siente. Todos tenemos malos momentos, nos podemos bajonear, nos podemos desmotivar, pero si seguís eligiendo esa profesión para vos, vas a hacer lo necesario en algún momento. Si no,
pasá a la parte administrativa docente, retírate del aula. Y aprender a co-crear aprendizaje con el joven. ¿Estamos en hora? Estamos en hora, Laurita. Bueno, yo solamente tenía más para pasarles, pero solamente les dejo en esta última presentación una pregunta, ¿no? Todos en algún área de vida, en algún espacio, en algún dominio de nuestra existencia, estamos aprendiendo. Si es que no en todos, pero en muchos. Cada estadio de aprendizaje implica un estadio emocional diferente. Cuando estoy como principiante, tengo mucho temor, ansiedad, pero al mismo tiempo tengo ganas de avanzar. Cuando soy un principiante avanzado, a veces me aburro un poco, pero empiezo a sentirme cómodo con lo que estoy aprendiendo. Hago una apuesta de ambición, de ganas, de entusiasmo, y me puedo convertir en competente, y si sigo con esa emocionalidad, puedo convertirme en experto, cuando no en maestro. Y les dejo una pregunta, por vicio profesional. ¿Qué necesitan, si están como principiante o como principiante avanzado, para pasar al próximo estadio? Laura, todo el mundo dice gracias, todo el mundo dice que ha sido muy clara, que fue excelente, y bueno, sí, lo ha sido clara, ha sido excelente, ha sido a tu estándar, a tu ser. Muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarte, por tu tiempo y por toda tu experiencia, ¿sí? Muchísimas gracias. Les agradezco enormemente este espacio. Muchas gracias. Claudia, ¿algo más? Sí, gracias, Laura. Impecable, muchas gracias. Muchos aprendizajes, también para mí, que esto no es el ámbito donde actúo habitualmente. Gracias, Mirna, por este pequeño minutito. Recordarles que el lunes próximo el orador va a ser de Colombia, que están invitados, que pidan su CCIU, los miembros activos del capítulo, que tengan credencial. Bueno, nada más. Mirna, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo por hacer esto posible. Gracias Uruguay, gracias Colombia por formar parte de esta unión. Buenas noches a todos y buen descanso. Gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Perdón, ¿puedo hacer? ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes que cerremos? Bueno, sí, cómo no. Hola, ¿había alguien? Bueno. Hola, sí, soy yo. Perdón que interrumpa al final de esto. Quería preguntarles en relación al trabajo de los chicos en el aula, porque yo me estoy capacitando, soy docente en el área de docencia y de coaching, educación, y lo que estuve viendo... Si la escribís, a lo mejor, porque se te va la voz, desapareces. Hola. En equipo, no que trabajen de a dos o de a uno, no que siente al que más le cueste. Esa es una pregunta. Sí, habla. No se escuchó tu Acá pregunta. estoy, No logramos escuchar tu pregunta. Roxana, no escuchamos tu pregunta. Por ejemplo, los que mayores fortalezas tienen dentro del aula. Hola. Ahí se te escucha recién.
Se te va la voz. Ahí se escuchó. Lo que yo decía, que para mí, como un aprendizaje que estoy teniendo, que creo que también está muy bueno que los chicos puedan trabajar de a grupos de 4 o 6 chicos, en donde los que mayores fortalezas tienen, acompañen a los que más dificultades tengan dentro del aula, porque no todos los chicos son... Y bueno, que si algún chico... Sí, vos sabés que dentro de la teoría del coaching educativo y esto que vos estás estudiando, es una de las sugerencias que más fuertemente se trabajan. A todos los alumnos, y que los alumnos incentiven también a los profesores, solo el profesor que incentive. Exacto, exacto. Es el trabajo más recomendado, que trabajen en grupitos de 4 a 6 y que se compensen los grupos según las fortalezas técnicas y las fortalezas emocionales y la facilidad para generar espacios de cooperación entre ellos, ¿no? Y además que esos grupos se vayan cambiando a lo largo del año para que tomen que cambien 2 o 3 veces en el año para que los chicos generen habilidades de relacionamiento y de trabajo en equipo diferente. Muchas gracias. Acabo de escribir allí un mail para que si alguno se queda con alguna inquietud, pueda escribir y le pasamos la inquietud a Laura para que Laura le conteste. A todos, muchísimas gracias, un beso grande y nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, muchas gracias. Buenas noches.